Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 27 de marzo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlos por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, vamos a empezar con los acontecimientos de los últimos días. En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una nueva resolución pidiendo un alto al fuego en Gaza. Esta vez fue aprobada con 14 votos y una abstención. Estados Unidos, en lugar de vetarla, se abstuvo, lo cual significa que fue aprobada. Y también la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, dio un informe en Ginebra. Ella dijo que había llegado el momento de poner fin al genocidio contra los palestinos. Un espectador nos escribió diciendo: la presión sobre Biden está obviamente aumentando para conseguir un acuerdo, al igual que la presión sobre Netanyahu para detener el genocidio. Pero, ¿qué más hay que hacer para garantizar que se cumpla un alto al fuego y avanzar hacia una paz real en Oriente Medio? Y escribe: ya me registré a la conferencia del Plan Oasis. Así que estas son las primeras preguntas para ti. Bien, creo que el voto del Consejo de Seguridad de la ONU es obligatorio, pero la cuestión es si Israel lo considerará obligatorio y si no, la cuestión es qué otras medidas deben tomarse. En cualquier caso, solo podemos sugerir cambiar toda la perspectiva. Por eso, la conferencia sobre el Plan Oasis debe ser una intervención realmente poderosa y creo que lo que pueden hacer es ayudarnos a construir la conferencia. Debemos lograr que el mayor número posible de individuos, pero también de organizaciones de la región, del suroeste asiático, pero también de Estados Unidos y de Europa y de otras partes del mundo, aporten su peso. Como se trata de algo tan enorme, naturalmente Estados Unidos podría haberlo impedido desde el principio. Ahora se ve presionado para hacer algo, pero la gran pregunta es, ¿lo hará? Y creo que lo único que se puede hacer es que el mundo entero, como un poderoso coro, exija que se ponga fin al sufrimiento de la población de la región. Y por lo tanto, que se aplique el plan Oasis. Imagínense, todos los países BRICS dirían eso. Si todos los vecinos dijeran eso, Arabia Saudita, los Emiratos, Irak, Siria, Turquía, y luego más allá de eso, todos los países de Europa y todo el mundo exigiría eso. Podría suceder. Ese es el objetivo de esta conferencia, que podamos crear el impulso y mostrar a la gente una visión de cómo realmente a través del desarrollo económico se puede establecer la paz. Pero creo que, como todo lo demás en este momento tan peligroso de la historia, requiere una enorme movilización de personas de buena voluntad. Así que ayúdenos a organizar esta conferencia. Ayúdenos señalando a las personas con las que deberíamos ponernos en contacto, a las personas con las que ustedes se están poniendo en contacto. Consigan alcaldes, concejales, congresistas, parlamentarios que la respalden. Cuanta más voces de este tipo tengamos, mejor. Será una conferencia en línea y pueden registrarse en la página del Instituto Schiller. Será el 13 de abril, 11 a.m. hora del este. Este es uno de esos momentos en la historia en los que el tipo de debate que va a tener lugar no estará bajo el control de las élites, lo que significa que podemos asegurar que será un debate honesto y serio. Así que tomen en serio lo que Helga está diciendo y ayúdenos a organizarla. Ahora, Helga, hemos recibido algunos correos más sobre la misma idea general de lo que acabas de proponer. Por ejemplo, una persona escribe: el sistema se está derrumbando, sus líderes tienen muy poco apoyo. ¿Qué piensa de una convocatoria de huelga general mundial? Y otra persona pregunta: ¿qué piensa si tenemos un Día Internacional de Acción? ¿Hay otras ideas que tenga el Instituto Schiller que podrían hacer que la situación avance rápidamente en la dirección correcta? Bueno,
En teoría sería una buena idea, pero no sé hasta qué punto es práctica. Si convocáramos una huelga internacional, ¿quién la secundaría? O un día de acción internacional, eso suena más práctico. Creo que tenemos que organizar a la gente en torno a la idea de que necesitamos un enfoque completamente diferente, porque estamos realmente al borde de la Tercera Guerra Mundial. Los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, VIPs por sus siglas en inglés, se trata de un grupo de disidentes estadounidenses, se puede decir, que antes trabajaban para el ejército, la CIA, el Departamento de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional y han formado esta organización conocida como VIPs. Acaban de escribir un memorándum increíblemente importante para el presidente Biden. Lo titularon Al borde de la guerra nuclear, donde toman la propuesta del presidente francés Macron de enviar tropas francesas, cualquier tropa de la OTAN a Ucrania. Y hay rumores de que ya hay 2,000 tropas preparadas para ser enviadas. Y el grupo VIPs advirtió que eso tanto llevará a los europeos a una guerra nuclear como arrastrará a Estados Unidos si no se detiene a lo que podría convertirse en una aniquilación. Esto es muy importante porque esa es la realidad y probablemente profundizaremos más en ello en relación con el atentado terrorista de Moscú. Si nos fijamos en la situación, estamos en una situación completamente fuera de control y por lo tanto, cuanto más rápido iniciemos un debate que somos la especie humana inteligente, deberíamos estar dotados de la razón y ser capaces de definir soluciones para salir de una situación aparentemente desesperada. Por eso he propuesto desde noviembre de 2022 la idea de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que debe tener en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países. Y se trata de un concepto sumamente importante que la gente debe empezar a debatir y debe pensar lo que significaría crear un orden mundial en el que todas las naciones puedan vivir. Porque si no salimos de la confrontación geopolítica entre la OTAN por un lado, Rusia, China por otro, ya saben, un pequeño error. Hay gente que dice, oh no, esto nunca ocurrirá, no dejarán que ocurra. Bueno, si se mira la historia antes de la Primera Guerra Mundial y la historia antes de la Segunda Guerra Mundial, se puede identificar claramente en cada caso el momento en que era demasiado tarde. Eso no se sabe en el futuro, porque existe el libre albedrío y siempre se puede cambiar la dinámica. Pero si se mira la historia, definitivamente se puede decir, en ese momento era demasiado tarde. Y ahora mismo nos encontramos en un periodo en el que nadie lo sabe, pero mucha gente está absolutamente asustada porque las élites actuales no parecen estar guiadas por la sabiduría, sino en parte por sueños ilusorios. Y creo que eso da mucho miedo. Así que mi sugerencia es que podríamos pensar en un Día Internacional de Acción. Ahora tenemos la manifestación del 1 de mayo, el próximo fin de semana. Así que en Europa tenemos muchas marchas que se están planeando. Deberían ir allí y desplegar. Tenemos un volante en nuestra página titulado Nuestro clamor no debe llegar demasiado tarde. Y pueden descargar este volante o en varios idiomas desde las redes sociales del Instituto Schiller. Si no tienen otro volante, descarguen ese. Vayan a estas marchas del 1 de mayo que hay en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos. Pueden ir a los servicios religiosos, lleven este volante, vayan allí y distribúyanlo. Pónganse en contacto con nuestras oficinas y organicemos, porque hacer un día de acción mundial requiere cierta preparación, pero si se movilizan este próximo fin de semana, sería un primer paso. Y luego piensen en un esfuerzo mayor que sería la idea de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Eso requiere más organización, pero pueden participar en ese debate con nosotros ahora mismo.
Recibimos un correo electrónico de un contacto de Palestina que estaba muy molesto de la reunión que tuvo lugar entre el ministro de Defensa de Israel, Gallant, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Dice, ¡qué hipócrita! Austin dijo que había que hacer más por las preocupaciones humanitarias de los palestinos, pero que Estados Unidos seguiría apoyando a Israel. Y dijo, ¿no ven que todos los días mueren niños? Las madres están muriendo, los abuelos están muriendo, hay hambre por todas partes. ¿No ven que el mundo los está mirando como un puñado de inmorales y malvados hipócritas? Bueno, creo que el informe que mencionaste al principio de Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU, ella hizo un discurso ayer en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que presentó las conclusiones de su informe titulado La anatomía de un genocidio, y repasa todos los argumentos y descripciones que ya conocemos de la Corte Internacional de Justicia. Sí, es un genocidio, se perpetra ante los ojos de la opinión pública mundial. Y esto ya lo dije hace mucho tiempo. Esta es la prueba moral que si no podemos detener esto, si no podemos intervenir de tal manera para detener esto inmediatamente, nos dice si somos moralmente aptos para sobrevivir como especie humana. Y temo decir que en algunos lugares la respuesta es casi claramente no, porque los gobiernos que después de todas estas evidencias que se están presentando y que son accesibles, no es como los nazis hace 80 años. Allí la gente podía afirmar con cierta credibilidad que no se sabía o que no sabían. Y los historiadores están debatiendo e investigando cuánto sabía la gente. Y la mayoría seguro que no podía saberlo y no lo sabía porque se hizo el esfuerzo para ocultarlo. Pero en este caso, no se ha hecho ningún esfuerzo para ocultarlo. Está a la vista ante los ojos del mundo y por lo tanto creo que eso es realmente una prueba de nuestra capacidad para sobrevivir como especie humana. ¿Somos humanos o no lo somos? Así que yo solo diría que podemos movilizarnos lo más posible para tratar de cambiar esta situación de la forma en que habíamos hablado antes con el Plan Oasis. Helga, mencionaste el memorándum de VIPs, veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, el rumbo que lleva Francia hacia la guerra mundial y sus advertencias sobre Macron. Hubo otro comentario similar de esta semana que hizo Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que se refirió a la charla de los halcones de guerra en la cumbre de la Unión Europea, apoyando la propuesta de Macron. Dijo que era como entrar en una segunda galaxia. Un amigo del Instituto Schiller en Europa dijo, si bien este tipo de intervenciones son cruciales, hay otros en Europa que están denunciando a la OTAN global. ¿Y qué se puede hacer para que intervenga más gente? Creo que hay gente, creo que la imagen que utiliza el primer ministro Orbán sobre las dos galaxias es exactamente correcta, porque a veces se tiene la sensación, hay gente como probablemente muchos de los que están viendo este programa que están muy preocupados porque la actual confrontación geopolítica está llevando a la humanidad a un peligro como nunca antes. Y creo que son conscientes del hecho de que, debido a la ruptura de confianza, a la ruptura de todos los acuerdos de desarme y de control de armas, la situación actual es mucho más peligrosa que en el momento álgido de la crisis de los misiles de Cuba, porque en ese momento Kennedy y Khrushchev todavía hablaban entre sí. Había negociaciones extraoficiales, por lo que la situación pudo desactivarse. Ahora, si hubiera, como después de este ataque terrorista del 22 de marzo en las afueras de Moscú, si sale a la luz que las huellas apuntan a los países angloamericanos, lo que se ha sugerido, Putin y la
FSB han dicho básicamente que están investigando quién dio la orden al EIS para llevar a cabo estos ataques terroristas. Si eso lleva a países de Occidente, podríamos estar en una situación mucho peor que la crisis de los misiles de Cuba en minutos. Y por lo tanto, creo que hay gente que está preocupada por eso y conocemos a muchos de ellos, no a todos, pero yo diría que es una minoría significativa. Pero luego está la otra galaxia y son personas que dicen, oh, los rusos solo están fanfarroneando. No se preocupen, ya hemos cruzado muchas líneas rojas y no han hecho nada, así que vamos a cruzar otra. Y creo que eso es realmente aterrador, porque la gente que está en esa galaxia parece estar completamente insensible en cuanto al peligro que eso representa para toda la existencia de la civilización. Y creo que el principal problema que tenemos es que el aparato de la OTAN controla la información. A veces se producen pequeñas grietas, como el hecho de que Victoria Nuland perdió su puesto debido a las grietas de todo el asunto. Pero en su mayor parte, creo que la pregunta clave es, ¿podemos movilizar a tiempo la conciencia y el sentido de autoconservación e independencia en la mayor parte de esa otra galaxia? Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente actual del Instituto Schiller. Todavía podemos tomar sus preguntas. Pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Tengo una pregunta que llegó sobre el ataque terrorista en Moscú. Y esta persona escribe, tanto si fue Ucrania o no la que estuvo directamente detrás, los autores de esto son los mismos que los que están detrás de la guerra sustituta con la intención de destruir Rusia. Y se puede ver en algunos de los neoconservadores que se alegran de que esto ocurra contra Rusia. Está claro que no tienen humanidad, pero ¿qué dice esto de los problemas de los medios de comunicación occidentales que siguen atacando a Rusia diciendo que esto es culpa de Putin, que Putin se lo merecía? La pregunta es, ¿qué se puede decir en general de este atentado ocurrido en Moscú? Creo que un argumento que estaba leyendo antes en las sociedades civilizadas se condenaría cualquier tipo de terrorismo sin importar quién es el blanco. Y alguien dijo que cuando ocurrió alguna atrocidad en Ucrania, en Berlín, la puerta de Brandenburgo fue iluminada con los colores de Ucrania, amarillo y azul. Así que, ¿han iluminado la puerta de Brandenburgo ahora con los colores rusos? Obviamente no. Esto refleja que el mundo no es civilizado y que la gente tolera cosas que son totalmente inhumanas. Pero creo que este es realmente un momento muy peligroso porque Putin acaba de reunirse con los fiscales e investigadores y otros funcionarios y obviamente les dio instrucciones para llevar a cabo la investigación. Y si resulta que no fue solo el EIS y Putin planteó el cui bono, ¿quién se beneficia? Y yo le aconsejaría a la gente que mire el video que mi difunto esposo Lyndon LaRouche hizo en 1999. Es un video de 2 horas y media llamado Tormenta sobre Asia. Pero si ven los primeros 10 o 15 minutos, es absolutamente impresionante. Esto fue en el momento durante las guerras en el Cáucaso Norte y dijo que las personas que han estado involucradas en el gran juego durante mucho tiempo tienen estos mercenarios terroristas que son reclutados y desplegados para cualquier propósito en una desestabilización contra Rusia, China e Irán. Y si escuchan a Lyndon LaRouche en ese video, solo escuchen los primeros 10 minutos más o menos y obtendrán una comprensión absoluta
de lo que está sucediendo ahora. Si sustituyen el Cáucaso Norte con Ucrania, todo encaja con la situación actual. Y creo que es esa desestabilización profundamente arraigada del gran juego de tratar de desmantelar a Rusia. Y hoy en día la Fundación Jamestown y esta otra organización llamada Foro de las Naciones Libres de la Post-Rusia definitivamente están hablando, y probablemente no solo hablando, de desmantelar a Rusia, de desmembrarla en 12 o más pedazos. Y creo que los rusos son muy conscientes de ese hecho. Y por eso, cuando cruzamos la línea, y Putin lo ha reafirmado, no va a cambiar la doctrina nuclear de Rusia que un tal Sergei Karaganov había sugerido. Putin dijo no, él no va a cambiar la doctrina nuclear que dice que si el territorio de Rusia se ve amenazado, entonces, ya saben, es probable que Rusia use las armas nucleares. Pero mi análisis de la situación es que cualquiera que esté jugando con el uso de armas nucleares como medio para resolver este conflicto está clínicamente loco. Y estoy muy convencida de que tanto China como Rusia harán todo lo posible para no usar las armas nucleares. Pero si hay este tipo de desestabilizaciones, ya saben, las guerras nunca funcionan como se planean. Hay un incidente, hubo la reacción a este ataque terrorista, hubo una incursión, creo que en el espacio aéreo, en el que un caza ruso entró en el espacio aéreo polaco durante 39 segundos más o menos, e inmediatamente, naturalmente, despegaron otros cazas. Son este tipo de pequeñas cosas las que podrían desencadenar una catástrofe. Y no debemos olvidar que ahora mismo todavía tenemos hasta mayo esta gran maniobra de la OTAN llamada Steadfast Defender 2024, donde se están desplegando 90,000 tropas y están ensayando la transferencia de un gran número de tropas y demás. Es este tipo de maniobras que podrían hacerse realidad muy rápidamente si ocurre algún accidente. Por eso pido que haya un cambio de mentalidad, que tenemos que abandonar esta manera de pensar que, ya saben, y ahora mismo creo que estamos realmente al borde del abismo. Bien, ahora esta es una pregunta de alguien de Italia diciendo que ellos confían en el Instituto Schiller para un análisis de lo que está sucediendo en Europa y escriben, ¿qué pasó con el gobierno Meloni? Supuestamente iba a estar en contra de la OTAN, posiblemente en contra de la Unión Europea. En lugar de eso, se ha convertido en pro-guerra, pro-OTAN, y también rompieron el memorando de entendimiento con la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que es exactamente lo que ha pasado muchas veces, que alguien dice estar a favor de la soberanía de un país, como en ese caso Italia o en Francia. Hay muchos soberanistas, pero luego, a la hora de la verdad, de alguna manera le jalan los hilos y entonces la gente está a favor de la Unión Europea, a favor de la OTAN, a favor de la guerra, a favor de mandar armas a todo tipo de lugares. Y creo que eso es, por desgracia, como funciona el sistema actual. De tal manera que tienen a sus agentes de racimo, sus agentes de influencia, y se aseguran de que cada organización no se pase de la raya. Y en realidad se puede hacer una lista de esas personas en el periodismo, en los partidos políticos, que tienen ese tipo de papel. Y a menos que la gente empiece a reconocerlo como parte del sistema de control, creo que seguirá funcionando así. Creo que en lo que respecta al memorando de entendimiento, ahora mismo existe una enorme presión por parte de la Unión Europea para no mantener relaciones con Rusia y China. Esto está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en los Balcanes Occidentales,
Hay elecciones en los próximos días y el presidente serbio Vučić dijo que en los próximos 2 o 3 días habrá enormes desafíos en su país. Por tanto, creo que hay un enorme esfuerzo para tratar de evitar algo así. Pero por otro lado, creo que la voz del sur global de los países que sufrieron el colonialismo durante 600 años, aunque los están atacando a todos, ya ven lo que ocurre en Egipto, ahora mismo con el FMI, en Etiopía también hay algo parecido, ahora se está descubriendo un nuevo escándalo en Sudáfrica. Argentina está bajo un gran ataque naturalmente con el presidente Milei ahí, así que no es una batalla sin dificultades, pero dado el hecho de que el sur global es la mayoría global, representan el 85% más o menos de la población mundial, creo que el peligro es que todos están siendo derribados, pero también estoy muy segura de que la mayoría de los países del mundo en este momento con el BRICS Plus, que hay realmente un esfuerzo para crear un nuevo sistema económico donde todo el mundo puede realmente desarrollarse y desarrollar sus propios recursos y llegar a ser no súper ricos, pero poder tener un nivel de vida decente para toda la gente. Ese es un deseo y es una tendencia de la época que creo que es más fuerte que todos los esfuerzos para desestabilizar. Bien, en respuesta a lo que has estado contestando, tenemos dos nuevas preguntas que acaban de llegar. Una es, ¿cómo se puede despolitizar las creencias básicas y los valores sociales de forma voluntaria y no por la fuerza? El énfasis del Instituto Schiller en el diálogo cultural contra el gran juego es tan importante basado en el concepto de sus principios fundamentales de que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Hay algún esfuerzo en marcha para conseguir que más artistas se pronuncien como parte de un esfuerzo mayor de la Coalición Internacional por la Paz? Sí, esta misma mañana tuve una conversación muy interesante con algunos amigos sobre la necesidad de reforzar el diálogo de civilizaciones, porque creo que muchos de nuestros espectadores, es decir, ustedes, probablemente en estos días tan difíciles, a veces tienen la sensación de que el mundo entero se está volviendo tan horrible que mucha gente dice, ya no veo las noticias, porque no es más que un espectáculo de terror tras otro. Que es por eso tan importante mantener el sentido de la belleza, mantener el sentido de la creatividad, mantener el sentido de lo que la humanidad es capaz de hacer de manera positiva, que se expresa en la composición de música clásica, de bella poesía, de hermosas pinturas. Así pues, tomaré su pregunta como un recordatorio y un estímulo. Haremos muchos esfuerzos para organizar conciertos clásicos, un diálogo de civilizaciones que represente las mejores expresiones de la cultura china, de la cultura europea, de la cultura africana, y que eso sea el tema del debate entre los jóvenes. Creo que esto es muy importante para elevar el alma, porque esta especie de visión de lo que la humanidad debería hacer, debería motivarnos para intentar lograrlo en la realidad, en lugar de partir de la realidad e ir directamente al infierno, porque es ahí a donde parece conducir. Por eso creo que la tarea de los poetas y los músicos de elevar a la gente es más importante que nunca. Así que si son artistas, pónganse en contacto con nosotros. Ayúdenos a organizar conciertos y diálogos culturales de este tipo. Tengo una pregunta más de alguien que dice ser una vieja amiga de la difunta Renée Sigerson, que dice que tiene muchas esperanzas de que la Fundación por el Legado de LaRouche publique más material y lo ponga a disposición del público, y pregunta, ¿en qué punto se encuentra ese programa en estos momentos? Definitivamente está progresando. Ya tenemos en la imprenta el segundo volumen de las obras completas de Lyndon LaRouche.
Así que podemos esperar que salga muy pronto. Será una hermosa colección de escritos especialmente culturales sobre música, sobre poesía. Y definitivamente deberían hacer un pedido ahora mismo si se enteran de esto. Y la Biblioteca LaRouche, que está siendo desarrollada por la Fundación por el Legado LaRouche, también está progresando enormemente. Así que deberían ir al sitio electrónico larouchelibrary.org y véanlo ustedes mismos. Ha requerido una enorme cantidad de trabajo porque mi difunto esposo era un escritor extremadamente prolífico. En los tiempos en que estaba en su mejor momento, escribía hasta 80 páginas al día. Y no solo artículos, sino con notas a pie de página, con gráficas, con todo, de modo que la redacción casi no tenía trabajo para terminar el artículo para la producción. Y así, él escribió, yo diría, el equivalente a más de 100 libros y miles de artículos. Y también hizo muchos videos, audios y comunicaciones de todo tipo. Por lo tanto, es una enorme cantidad de trabajo. Pero vamos a hacer todo lo posible porque creo que estudiar a Lyndon LaRouche en este momento, estudiar sus teorías económicas, estudiar sus análisis de la historia, sus ideas increíbles sobre la composición clásica es, yo diría, una de las cosas más importantes que ustedes pueden leer en este momento. Helga, esas son las preguntas que tengo para ti. Creo que sería útil, en resumen, que una vez más les dieras a la gente una idea de cuál es la intención de esta conferencia sobre el Plan Oasis del 13 de abril. El próximo viernes tendremos otra reunión por Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Será muy importante y deberían ponerse en contacto con nosotros para estar conectados y formar parte de ella, porque tendremos invitados 2 o 3 miembros del grupo VIPS, veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, para discutir el memorando que escribieron a Biden sobre la propuesta de Macron de llevar tropas a Ucrania y el peligro de una guerra nuclear. Es muy probable que tengamos a un importante militar retirado de Francia que dialogará con esta gente del VIPS. Así que será un evento muy fascinante. Puedo decirles que uno de ellos será Ray McGovern y habrá otros. Así que deberían unirse a eso porque deben formar parte de la Coalición Internacional por la Paz, porque tenemos que unificar a todas las personas amantes de la paz en todo el mundo para ser lo suficientemente fuertes, porque hay muchos grupos aquí y allá, pero como no están unificados, su voz no es suficiente para influir realmente en la política. Así que eso es lo primero. Luego, el 13 de abril, tenemos una conferencia sobre el Plan Oasis. Tendremos una extraordinaria combinación de oradores de Palestina, de otros países de la región, de expertos en agua, en desalinización, en energía nuclear, en todo tipo de aspectos para realizar el Plan Oasis. Traten de ayudarnos a organizar esa conferencia. Háganla llegar a todos los funcionarios electos, háganla llegar a todos los parlamentarios y a los ayuntamientos, a legisladores estatales, alcaldes y otros. Y construyamos un movimiento por la paz a través del desarrollo. Creo que eso es lo más importante que pueden hacer ahora mismo. Ok, Helga, creo que es todo para lo que tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos esta semana y como siempre esperamos verte la siguiente semana. Sí, traten de mantenerse activos con nosotros.